Eh, Buenos días. Hoy vamos a ver el primer tema de finanzas públicas. Como les dije, este espacio de aprendizaje es para dos carreras básicamente, contaduría pública y economía. Lo primero que nosotros debemos de preguntarnos, ¿qué son las finanzas públicas? Esa definición la saqué yo de un amigo que tenía un material que daba esta clase, es un economista también, que por mucho tiempo trabajó en la Secretaría de Finanzas y pues se fue a especializar él al exterior y pues nos proporcionó algunos materiales. Dice, según Carías 2005, las finanzas públicas son un campo de estudio de la economía que se va a encargar de cómo los gobiernos a nivel nacional, regional o local financian sus actividades de forma colectiva, planifican los presupuestos de ingresos y gastos y emiten sus políticas públicas para obtener un beneficio colectivo. En este caso, cuando nosotros estamos hablando entonces de finanzas públicas, nos estamos refiriendo a aquel campo de estudio que estudia las acciones que hace el gobierno con respecto a, a emitir sus políticas públicas y generar los efectos necesarios o los impactos requeridos desde el punto de vista social a través de la configuración del presupuesto nacional de ingresos y gastos. Las finanzas públicas también las podemos denominar como economía del sector público, solo que cuando nosotros miramos toda la parte de la teoría del sector público o hacienda pública, estamos hablando de temas un poco más abiertos y estamos fundamentando todo el accionar que se da en el manejo presupuestario a través de la teoría económica. Trata de la gestión de los recursos, de la asignación de estos a los diferentes sectores, de la distribución de la renta y redistribución de la renta y actividades económicas. La economía del sector público configura el ingreso y el gasto para influir en la economía a través de la política pública. Usualmente existen sectores económicos que realizan actividades económicas con el propósito de satisfacer estas necesidades, en este caso el sector privado, a través del mecanismo de precios, y el sector público, que es el que complementa muchas veces los bienes y servicios que el sector privado no puede prestar a través de la distribución, de mecanismos de distribución eh, en la economía. En este caso podemos afirmar que por mucho que nosotros consideramos que una economía es de libre mercado, siempre va a tener una intervención del Estado, aunque sea de forma mínima. A esta relación que hay entre el sector privado y el sector público se le conoce como economías mixtas. Y las economías mixtas están relacionadas precisamente a la intervención del Estado en funciones de proveedor de bienes y servicios y asignando recursos. El término de economía mixta, dice, se refiere a un sistema de organización económica en el que se combina la actuación del sector privado con la del sector público, que actúa como regulador y corrector del primero. Una de las cosas que yo quiero dejar énfasis en esta clase de las economías mixtas es que corresponde al Estado, al gobierno, al sector público, eh, buscar ese equilibrio óptimo entre la intervención del Estado eh, y la producción privada. Recuerden ustedes que tenemos recursos que son escasos y por lo tanto estos recursos son demandados tanto por el sector privado para producir bienes y servicios y así poderlos vender en los mercados a través de los mecanismos de precios. Ahí se asignan los recursos, pero también la otra forma es que el Estado también demanda bienes y servicios y recursos que los presta para
cubrir o satisfacer necesidades sociales. Entonces, ¿quién es el que debe de buscar ese equilibrio? Es el sector público, y por eso es que nosotros estudiamos en esta parte toda la teoría del sector público, o por lo menos los puntos más relevantes, y damos como un pequeño brochazo a este tema. Hay dos características esenciales que distinguen el sector público del sector privado desde el punto de vista legal. Las personas encargadas de dirigir en el sector público son nombradas o elegidas directamente o indirectamente a través de los procesos democráticos. Eso no ocurre con los directivos de las empresas privadas, ¿verdad? Porque ellos son designados a través de las juntas directivas, a través de sus hojas de vida. Sin embargo, en el caso del sector público, hay procesos democráticos abiertos, se supone, en donde se eligen, por ejemplo, al presidente de la República, a los representantes de las cámaras, en este caso al representante del Congreso Nacional, y se eligen también a un nivel inferior a los representantes de las alcaldías, o sea, los alcaldes y los regidores que van a gobernar y que van a gestionar los recursos desde el punto de vista estatal. En el caso de la empresa privada no sucede eso, sino que a través de la evaluación o la valoración de una hoja de vida y de las experiencias se asigna o se nombran esas personas. Número dos, el Estado, a diferencia del sector privado, utiliza los medios de coerción para el cumplimiento de sus leyes y normas establecidas. O sea, el Estado sí puede utilizar la fuerza, y estamos hablando de fuerza a través de los mecanismos legales, en donde todos se supone que tenemos que cumplir esas leyes. Entonces es el Estado quien obliga precisamente a los agentes a actuar de esta o de esta otra forma. Ahora, ¿cuál es el vínculo que hay entonces entre el Estado, la sociedad, las necesidades? Es a través de las políticas. Las políticas públicas se convierten en ese medio que canaliza la identificación de necesidades sociales versus la intervención del Estado a través de las políticas públicas, y las políticas públicas configuran parte de los ingresos y gastos dentro de la sociedad. ¿Quién es el Estado? Según Ortegón, citado por Torres Melo, Santander 2013, define al Estado como una macroinstitución social encargada del desarrollo, de concretar y distribuir el poder político y de orientar la toma de decisiones sociales. Su existencia tiene como fin primordial la búsqueda de bienestar social, el desarrollo y crecimiento económico y la seguridad colectiva. En este caso, recuerden ustedes que uno de los propósitos fundamentales de cualquier gobierno del sector público es la búsqueda del bienestar, o es el incremento del bienestar de su población a través de la asignación de los recursos, interviniendo a través de programas y proyectos que puedan mejorar la calidad de vida de la población. ¿Qué es entonces la política pública? La política pública puede comprenderse como un pacto entre el Estado y la sociedad, siendo este un conjunto de acciones de las instituciones del gobierno que realizan para alcanzar determinados objetivos. Uno de los objetivos es el incremento del bienestar, como decíamos, como la distribución, asignación de recursos y la estabilización económica, que estos son los criterios fundamentales o las funciones fundamentales que tiene el Estado, la razón de ser del Estado. Según las finalidades, la política pública las podemos dividir entonces en política económica y política social. La política económica comprende todas las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico.
Cuando nosotros hablamos de la política económica, estamos hablando de aquellas medidas o aquellas acciones que adopta el gobierno para que los gobiernos, las empresas, la misma sociedad pueda trabajar o pueda operar de forma eficiente, asignando los recursos de forma eficiente. Nosotros tenemos dentro de las políticas económicas objetivos de corto y de largo plazo. Los objetivos de corto plazo son impulsar el pleno empleo, tener una estabilidad de precios ideal dentro de la economía y mejorar el tema del saldo de la balanza de pagos en el caso de aquellas economías como las nuestras que son deficitarias. Y en el largo plazo es la expansión de la producción, la satisfacción de las necesidades colectivas y la mejora y distribución de la renta. Dentro de la gama de políticas económicas nosotros tenemos las políticas fiscales, la política monetaria, la política comercial, la política crediticia y la política cambiaria. No son las únicas, pero estas son de las principales según el rubro de acción en que incide este tipo de políticas económicas. Sin embargo, la política social es un conjunto de directrices o acciones orientaciones, criterios y lineamientos conducentes a la preservación y elaboración del bienestar social, procurando que los beneficios del desarrollo alcancen a todas las capas de la sociedad con una mayor equidad. La política social está orientada a compensar las medidas de política económica porque las políticas económicas procuran más el funcionamiento eficiente. Pero si nosotros buscamos el funcionamiento eficiente dentro de la economía, descuidamos el tema de distribución equitativa de los recursos entre la población y nosotros podemos ver que uno de los efectos después de la adopción del neoliberalismo fue el incremento de la pobreza en toda el área latinoamericana. Para compensar, entonces se impulsaron un montón de medidas de políticas compensatorias que nosotros conocemos como políticas sociales que van inclinadas a desarrollar el bienestar del sector social de la economía, entiéndase el sector social de la economía como aquellas instituciones que están relacionadas directamente con la población. Ahora, una de las preguntas recurrentes que nosotros tenemos es si la intervención del Estado es o no es deseable. Aquí existen dos posturas. Una, todos coinciden que sí, la intervención del Estado es necesaria dentro de la economía, incluso cuando nosotros estudiamos la macroeconomía a nivel ortodoxo, a nivel neoclásico, la propuesta neoclásica, nos damos cuenta que el Estado se vuelve un agente que impulsa el crecimiento económico a través de sus políticas. Sin embargo, entonces, ¿cómo debería de ser este tipo de intervención? Pues para unos, el gobierno debería de tener una participación activa y esto va de acuerdo también al tamaño del Estado. Para algunos, el tamaño del Estado debería de ser suficientemente grande para asegurarse que el crecimiento económico se dé. Sin embargo, para otros autores, el tamaño del Estado o la intervención del Estado debería ser limitado. Ambas posturas definen una intervención del Estado en la economía. ¿Por qué entonces se justifica la intervención del Estado? Hay varias razones y entre las cuales nosotros tenemos, número uno, el mecanismo de mercados no puede realizar todas las actividades por sí solo. O sea, no existe una asignación eficiente entre todos los sectores económicos porque el mercado no tiene esa fortaleza. Esa es la primera razón que justifica la intervención del Estado. Al haber ausencia de regulación, o sea, cuando no hay regulación, entonces el Estado debe regular las actividades económicas
porque existe desigualdad en la distribución de los recursos e ingresos, es otra razón. La inexistencia de determinados bienes en el mercado, lo que nosotros conocemos como mercados incompletos, término acuñado por Stiglitz en la economía del sector público, por la existencia de externalidades y el tema de la existencia de falta de competencia en los mercados. Y en el caso extremo nosotros tenemos los monopolios, la existencia de monopolios en los mercados, en los diferentes mercados o en las diferentes economías, genera algún tipo de intervención en el Estado. ¿Qué son los fallos de mercado? Existen fallos de mercado cuando el mercado no es capaz de asignar los recursos de forma eficiente. O sea, hay fallos de mercado porque no existe una buena asignación de los recursos, una asignación eficiente de los recursos. Ahora, muchos teóricos consideran que la intervención del Estado siempre es limitada, aunque sus intenciones sean buenas. Existen algunos fallos y se argumentan 4 fallos por los cuales el Estado muchas veces limita su accionar. Número 1, existe reducida información y esto conlleva a que los mismos agentes económicos no develan realmente sus verdaderas preferencias e impactos. Entonces, la toma de decisiones muchas veces se hace con reducida información y por lo tanto las asignaciones no van a ser eficientes y el Estado se va a ver limitado en su accionar. Número 2, reducido conocimiento de las respuestas del sector privado a la intervención. O sea, muchas veces nosotros consideramos que la intervención del Estado son buenas, pero muchas veces, por ejemplo, si nosotros analizamos el tema de incentivos, y los incentivos pueden ser buenos o malos dependiendo del agente económico que los vea, al fin y al cabo, por ejemplo, nosotros podemos prever que necesitamos recursos y para tener más recursos, incrementamos los impuestos. Entonces, ¿cuáles son las reacciones que va a tener el sector privado ante esa intervención del Estado? O la otra es proveer un bien, por ejemplo, ¿qué impacto tendría que el Estado invirtiera en más universidades públicas? Esto sin duda tendría un impacto directo en la inversión privada en el sector educativo superior, ¿verdad? Disminuyendo la demanda de esos servicios para aumentar la demanda de servicios públicos. Entonces puede ver usted que muchas veces no se logra prever las respuestas que pueda tener el sector privado ante cualquier intervención que haga el gobierno. Reducido control de la burocracia. ¿Qué significa esto? Que los actores que llevan a cabo las finalidades del gobierno son funcionarios y muchas veces estos funcionarios tienen sus propios intereses y estos intereses están muchas veces en contra de las decisiones del Estado. Recientemente nosotros hemos podido ver el tema de los hospitales móviles y de la contratación que se hizo, ¿verdad? Acerca de eso se invirtió cerca de 1.200 millones de lempiras, o no se invirtió, sino que se gastó, y hasta el día de hoy no se tienen todos los hospitales móviles, y el propósito para el cual habían sido adquiridos, pues aparentemente no tienen ningún tipo de funcionalidad para atender problemas de COVID. Entonces usted puede ver que si no existen los mecanismos adecuados de la burocracia y si cada funcionario eh, no actúa de acuerdo a los intereses del Estado, entonces al no tener esos controles, el Estado limita su accionar. Y número 3, limitaciones que imponen los procesos políticos, en este caso las mismas negociaciones y asignaciones que se dan en el Estado van a depender de personas que tienen sus ideologías políticas, y esto va a generar acuerdos que muchas veces no sean convenientes. Y con respecto a esto, nosotros podemos ver el sector, el subsector eléctrico en el caso de Honduras, ¿verdad? O sea,
¿cómo es posible que nosotros estemos pagando un precio de la electricidad más alto a nivel centroamericano, ¿verdad? Entonces, esos son limitaciones que imponen procesos políticos a la asignación de estos recursos, y eso es uno de los ejemplos que nosotros podemos estar visualizando. ¿Cuáles son las funciones que tiene el Estado según Busgrad en su libro de Economía del Sector Público publicado en 1992? Pues él decía, son básicamente tres: la asignación, la distribución y la estabilización económica. En este caso, entonces, cuando nosotros hablamos de asignación, es la provisión de bienes sociales. Recuerden ustedes que el Estado debe de velar cómo se asignan los recursos entre los diferentes sectores. En este caso, vamos a hablar de esencialmente dos sectores: el sector público y el sector privado. ¿Quién es el que debe velar entonces de cómo se asignan los recursos entre el sector privado y el sector público? Pues es el mismo Estado. Entonces a eso le llamamos asignación. La asignación va relacionado al funcionamiento eficiente de la economía. Ajustes de la distribución de la renta y la riqueza. O sea, nosotros somos claros que existen fallos en la distribución de las riquezas, y por lo tanto a través de la política pública el gobierno asigna, reasigna nuevamente los recursos buscando el funcionamiento eficiente y una distribución más justa. Y en este caso, una de las funciones del Estado es el estabilizador económico, dice: la utilización de la política presupuestaria como un medio de mantener un alto nivel de empleo, un grado razonable de estabilidad de precios y una tasa apropiada de crecimiento. Hay cuatro preguntas que nosotros podemos hacernos a nivel del sector público. ¿Qué se debe de producir en el sector público? ¿Cómo debemos de producir los bienes y servicios para satisfacer las necesidades? ¿Para quién? ¿Qué características tienen estas poblaciones a las que nosotros estamos produciendo? ¿Y cómo deben de ser tomadas las decisiones de asignación de los recursos? ¿Qué debe producir la economía? Entonces, siempre va a existir una disyuntiva entre la utilización de los recursos y cómo deben de ser asignados los recursos entre el sector público y el sector privado. Usualmente en las economías de mercado es el sector privado el que más demanda estos recursos, y es donde van más canalizados los recursos. Sin embargo, cuando el tamaño del Estado es suficientemente fuerte, es el Estado el que también capta una gran parte de estos recursos. Entonces, esta disyuntiva de cómo asignar los recursos y qué es lo que debe producir el sector público y el sector privado siempre es un problema de discusión dentro de la economía del sector público. Para analizar esta parte se necesita comprender que la posibilidad de producción de las economías, entendidas como la cantidad de bienes que se producen o se pueden producir de forma eficiente con la dotación de recursos y tecnologías. Recuerden ustedes que si nosotros miramos la frontera de posibilidades, y esta es una frontera de posibilidades en donde nosotros tenemos bienes públicos y bienes privados para producir, la frontera de posibilidad o de la posibilidad de producción nos da el límite de producción de las economías, dado los factores productivos y dado el nivel tecnológico nosotros empleamos. En este caso, entonces, nosotros podemos ver en esta gráfica cuatro puntos, perdonen: el punto N, el punto G, el punto E y el punto I. Todo punto por encima de la frontera o de la curva de posibilidades es inalcanzable. O sea, jamás vamos a poder producir una dotación de bienes públicos y de bienes privados, que esa es la coordenada N,
de esa magnitud porque nos vemos limitados porque no tenemos suficientes recursos y el nivel tecnológico que estamos empleando no permite alcanzar esa posibilidad de producción. Por otro lado, el punto I es un punto alcanzable, pero es un punto ineficiente. Eso significa que nosotros no estamos produciendo suficientes bienes públicos o bienes privados y lo hacemos de forma ineficiente. Estamos subutilizando los recursos. No hay una distribución adecuada de los recursos. Por lo tanto, todo punto en la curva de posibilidades de producción G y E son eficientes y son alcanzables. Esto significa que cualquier asignación en el punto G y el punto E, desde el punto de vista de la asignación de recursos, son eficientes ambos puntos. Pero si nosotros estudiamos, por ejemplo, ¿qué representa el punto G? El punto G representa que existe una mayor intervención del sector privado y una menor intervención del sector público para proveer bienes públicos y privados. Después vamos a entender los bienes públicos y privados. Sin embargo, en el tema del punto E, si nosotros consideramos a los sectores que proveen los bienes bajo esa lógica, entonces lo que nosotros comprenderemos es que la producción de bienes públicos aumenta, pero al aumentar esa dotación de bienes públicos, tenemos que reducir la producción de bienes privados para orientar nuestros recursos a recursos canalizados para producir bienes públicos. A esta diferencia entre delta o cambio en bienes privados, entre cambio en los bienes públicos, nosotros le denominamos costos de oportunidad. En este caso, el costo de oportunidad de producir más bienes públicos significa reducir la producción de bienes privados, o sea, es la cantidad de bienes privados a las que estamos renunciando por producir una unidad adicional de bien público. ¿Cómo debe de producirse? Esto hace referencia a la cantidad de factores que debemos de utilizar para producir los bienes y servicios dentro del sector público y dentro del sector privado. Y cómo la orientación de la política económica puede provocar incentivos o desincentivos económicos. Uno de los ejemplos que nosotros tenemos aquí es la reducción exoneraciones de impuestos. La reducción de exoneraciones de impuestos a la tecnología puede provocar un aumento en el uso de la tecnología, ¿verdad? Pero el uso de la tecnología también podría provocar un descenso en la contratación de la mano de obra. O sea, son dos respuestas ante un incentivo que nosotros tenemos y el tema de la economía del sector público es estudiar ese tipo de medidas con todas esas aristas que nosotros tenemos. ¿Para quién producir? En esta parte trata de la distribución de recursos a través de las políticas presupuestarias, como los impuestos. Los impuestos, recuerden ustedes que una de las finalidades de los impuestos es captar recursos para financiar las actividades y distribuir los recursos entre toda la población, subsidios y subvenciones. Uno de los objetivos de la economía del sector público es cómo se toman estas decisiones de forma colectiva. Y por último, vamos a ver el tema del análisis normativo y positivo. El análisis del sector público, para analizar el sector público, y una de las cosas que debemos de tener en cuenta es saber cuáles son las actividades que está realizando el sector público y cómo están organizadas, que ese es un trabajo que vamos a hacer en esta clase. Comprender y proveer todas las consecuencias de las actividades públicas, evaluar las distintas medidas posibles e interpretar el proceso político. Con respecto al análisis positivo y normativo, la economía del sector público se auxilia tanto de lo que nosotros denominamos como economía positiva y economía normativa para intervenir la economía. Y vamos a ver qué es esto.
En el análisis positivo trata de lo que es, o sea, de cómo la economía está resolviendo sus problemas, lo que está pasando, lo que se están haciendo los agentes económicos para resolver los problemas de escasez. Es la forma en que los agentes económicos resuelven realmente sus problemas. La economía positiva entonces trata de lo que está pasando, de los efectos que están ocurriendo de la intervención de la política pública. En este caso, ¿cuáles son los métodos de análisis positivo? Entrevistas personales, experimentos y trabajos estadísticos y econométricos. En el primer caso de las entrevistas, entonces en los trabajos empíricos para contestar la realidad, o sea, nosotros hacemos entrevistas o encuestas o cuestionarios para ver cuáles han sido los efectos, para identificar necesidades. Esa es una forma en que nosotros podemos primero analizar de forma positiva y ver cuál es el tipo de intervención que debemos de hacer en la sociedad. En el campo de los experimentos existe una nueva palabra, economía experimental, y la economía experimental se auxilia de experimentos sociales en el ámbito económico para analizar respuestas. Y en los trabajos econométricos, pues, es el auxilio de toda la parte matemática, de modelos matemáticos y estadísticos que nos permiten primero explicar la realidad o explicar la realidad y después poderla predecir. En el análisis normativo, que es lo que nosotros vamos a estudiar, intenta explicar cómo debería de funcionar una economía, perdón, a través de las valoraciones subjetivas que nosotros hacemos, sopesando los costos y beneficios. Siempre hacemos análisis de costos y beneficios en todas las decisiones. A este tipo de análisis se denomina análisis de economía del bienestar y lo que expresa es la deseabilidad del funcionamiento de la economía, o sea, cómo debería de funcionar la economía. Estas son las fuentes que nosotros tuvimos para esta presentación. Los dos libros lo tienen, por favor verifiquen